Desde la década de 1970, la psicología sabe que los seres humanos tenemos la tendencia a favorecer nuestras propias creencias. Al observar un hecho, es probable que veamos lo que nos verifica en nuestra propia creencia por algo anterior e ignoremos todo lo que va contra ella. Este es el famoso sesgo de confirmación. El mismísimo Karl Popper, uno de los filósofos de la ciencia más importantes, descubrió este fenómeno humano y esta tendencia muchísimo antes que la psicología. Y quizás se pregunten, ¿qué tiene que ver esto con el pentecostalismo? Bien, primero vayamos a algunas definiciones de lo que es un sesgo. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Blows Scott va a definirlo de la siguiente manera. Es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionalmente menos consideración a posibles alternativas. En este sentido, se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo. La persona muestra esta tendencia cuando reúne o recuerda información de manera selectiva o cuando la interpreta de forma sesgada. También tienden a interpretar que las pruebas ambiguas apoyan su postura existente. Se ha invocado a la búsqueda sesgada, la interpretación y la memoria misma para explicar la polarización de las actitudes. Cuando un desacuerdo se hace más extremo, polarizado, a pesar de que las diferentes partes están expuestas a las mismas pruebas. La misma perseverancia de las creencias, cuando las creencias de las personas persisten pese a que se ha demostrado su falsedad. El efecto de primacía irracional también, cuando se tiene mayor confianza en las primeras experiencias tenidas de algún hecho que a las más recientes, y la correlación ilusorial, es decir, cuando la gente falsamente percibe una asociación entre dos acontecimientos o situaciones. Y quizás se estén preguntando, ¿cuándo entonces hay sesgos en el movimiento pentecostal? Muy a menudo noto que las personas que están en contra del movimiento pentecostal, lo primero que dicen son cosas por el estilo. Yo sé que el pentecostalismo no estudia la Biblia, no estudia la palabra. ¿Por qué? Lo sé. Porque yo fui a una iglesia pentecostal. Yo estuve años en una iglesia pentecostal. Otro ejemplo. Yo sé que los pentecostales dicen y creen que la persona que no habla en lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo en ella. Yo lo sé porque yo he estado años en una iglesia pentecostal. La persona con tal razonamiento está confirmando su desaprobación al movimiento pentecostal, dando que su experiencia pasada, se congregó o habitó o convivió en una iglesia pentecostal o con hermanos pentecostales y esta la desilusionó, quedó desilusionado del movimiento. Entonces, basado en su experiencia, generaliza todo el movimiento como que son todos así y reúne en su argumentación casos aislados para justificar su posición sin evaluar todo muchísimo más a fondo. A causa de este sesgo, cuando uno le presenta a un antipentecostal lo que verdaderamente creemos, basados en nuestras confesiones de fe y nuestra creencia teológica, no pueden creerlo. Es una locura para ellos. No pueden creerlo porque, basados en su mala experiencia, su sesgo les impide razonar de que, como dice el teólogo pentecostal Gutiérrez Fernández Siqueira, no hay praxis, sin una teología por detrás, sea esa teología sofisticada o limitada, correcta o incorrecta. Y es evidente que el pentecostalismo no entra en una categoría de sistematización escolástica, o sea, una teología de corte iluminista. Y gracias a Dios por ello, dice Gutiérrez. No obstante, mis amados hermanos, es necesario que ante la práctica haya una teología, sistematización por detrás, necesariamente. Esa sistematización, mis amados hermanos, sean pentecostales,
o antipentecostales, se atestigua con los documentos teológicos que afirman nuestras creencias. Ahora bien, esas afirmaciones expuestas en los documentos y la literatura teológica pentecostal están en consonancia efectivamente con lo que una persona que dice ser pentecostal practica, o está en contradicción con la misma. Ese es el punto. Porque es el mismo argumento que utilizan, por ejemplo, muchos ateos para negar la existencia de Dios a causa de una mala experiencia con ciertas personas dentro de la cristiandad. Yo no creo en Dios porque yo conocí una vecina y supuestamente era cristiana, pero tiene una boca, trata muy mal a las personas, a mí me trató muy mal. Entonces, si así son en la iglesia, así es el Dios al que profesan, entonces yo no quiero saber nada. Es el mismo argumento. Si tu sesgo contra el movimiento pentecostal te impide ver lo demás, solo clasificarás y te encerrarás a más evidencia, aunque te lo estén mostrando en la cara. Y este es el grave problema que hay. El problema de las personas que tienen un sesgo contra el movimiento pentecostal es que los antipentecostales tienen un rechazo al movimiento basado en su sesgo de confirmación, el cual se les suma en una generalización, obviamente, en vez de estudiar verdaderamente nuestra ortodoxia. Es decir, para verdaderamente afirmar que creemos X o Y cosa, deben estudiar lo que creemos mediante nuestros documentos teológicos y no sobre su experiencia. Casualmente nos acusan que damos supremacía y primacía a la experiencia. Curioso que hagan lo mismo. Voy a poner un ejemplo. En 1799, en el siglo XVIII, el luterano alemán Friedrich Schleiermacher se transformó en el padre de la teología liberal. Sí, el liberalismo teológico no viene de la nada, y el liberalismo teológico nace desde las iglesias históricas del protestantismo. Schleiermacher publicó en ese año su obra sobre la religión, Discursos a sus menospreciadores cultivados, y en 1831 publicó La fe cristiana expuesta, coordinadamente según los principios de la iglesia evangélica. Ahora, imaginémonos que estoy en pleno siglo XVIII-XIX. Es el ascenso de la teología liberal con Friedrich Schleiermacher, Rilke posteriormente. El liberalismo teológico se expande por toda Europa y mismo posteriormente llega a América, principalmente a Norteamérica. Entonces, como Schleiermacher era luterano y otros teólogos también que eran reformados terminaron volviéndose liberales, entonces voy a tener un sesgo muy grande contra mis hermanos luteranos y reformados y anglicanos también. Y lo primero que voy a hacer es que cuando me hablen de ellos voy a generalizar y voy a decir que todos son herejes liberales. Esto obviamente es un error, porque si yo voy a los documentos y confesiones de fe reformadas y luteranas, sus catequesis, etc., si voy a la literatura teológica de luteranos serios, de reformados, de anglicanos, voy a notar que Friedrich, así como Rilke y otros, se alejan muchísimo de la teología y ortodoxia reformada, luterana, anglicana, etc. Asimismo, se debe hacer con el movimiento pentecostal. Mis amados hermanos, basta de sesgos. Basta. Nosotros los pentecostales somos un movimiento que tenemos literatura teológica y una ortodoxia que nos define, para de esa forma saber qué es y qué no es pentecostalismo. Tampoco somos herejes, mis amados hermanos. Seguimos fielmente los credos ecuménicos y las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico, y estamos englobados específicamente en el circuito que se conoce como protestantismo. Mismo los académicos nos consideran el protestantismo popular. Bien lo dijo el teólogo Ralph Meredith Riggs: el pentecostalismo está dentro de la tradición ortodoxa de la iglesia cristiana. Por lo tanto, mantenemos la ortodoxia, mis amados hermanos, y no nos pueden catalogar de herejes. Asimismo, no somos una secta que salió de los principios protestantes, como bien decía, sino todo lo contrario. Como pentecostales somos hijos de Lutero, porque sin el
principio protestante, para utilizar una expresión del teólogo Paul Tillich, el pentecostalismo sería imposible, literalmente. Mismo Gutiérrez Siqueira va a decir que la discusión sobre si el pentecostalismo es un heredero de la Reforma existe solo en el fundamentalismo atrasado de cierto calvinismo nacionalista. Pentecostales, pero principalmente para los antipentecostales. Creo que es tiempo de que los detractores del pentecostalismo se pongan a estudiar lo que creemos y afirmamos de verdad, y a alejarse de los sesgos por sus malas experiencias pasadas en iglesias que se denominan pentecostales, pero que se alejan de nuestra ortodoxia. De esta forma van a poder vernos desde otra manera. Así que este ha sido el video de el día. Mis amados hermanos, recuerden que Jesús salva, cura, bautiza con su Espíritu Santo y está pronto por regresar. Nos vemos en el próximo video, si Dios nos lo permite. Dios los bendiga.